Bueno, le damos la bienvenida a los presentes y a los que están virtualmente. Realmente la virtualidad ha servido en estos casos para facilitar a que más personas podamos formar parte de núcleos de discusión, independientemente de donde nos toque vivir, residir o trabajar. Y realmente es una máxima que estamos tratando de cumplir en todas las actividades del instituto para dar una amplia participación a gente que está en el país o incluso fuera de él. Entonces, el instituto, como ustedes muchos saben, es un espacio de reflexión y trata de consolidar como tal una serie de líneas de trabajo. Es un instituto con una larga historia que no me voy a poner a detallar ahora porque llevaría mucho tiempo, pero bueno, aquí tenemos hoy nuestro presidente Horacio Tonelli y bueno, y Pablo Martínez, que fue presidente durante mucho tiempo, a quienes agradecemos porque han sido figuras clave en esta construcción, junto con mucha otra gente que ha estado a lo largo de la historia del instituto. Algunos jóvenes nos hemos ido sumando en los últimos tiempos y también hemos ido trayendo a la mesa discusiones vinculadas a temas que nos importan y que creemos que le importan a la sociedad. En la instancia de hoy, lo que estamos buscando es plasmar ante ustedes y presentar públicamente algunas reflexiones que son el fruto de un trabajo de más de 2 años, de un grupo de personas allegadas, algunos de los que estamos aquí presentes, otras personas a quienes le agradecemos mucho la participación, pero por cuestiones laborales o personales prefieren no aparecer como corredactores, pero sí son parte de esta construcción y bueno, a todos agradecemos por ello. Cuando hablamos empezamos a hablar de los temas ambientales, que son temas que hoy están en la agenda y que cada día están más en la agenda, y que están en la agenda desde una perspectiva quizás distintos a otros temas, que son como temas de especialidad, los temas vinculados al ambiente, así como los temas vinculados a lo social, son objeto de opinión independientemente de la formación, del expertise o del lugar donde uno viva. Entonces, son temas que requieren abordajes múltiples y para los cuales a veces la comunicación se hace compleja, porque en función de la experiencia o de la formación que uno tenga, es el carácter o lo que representa el tema para sí mismo o lo que representa una definición para uno. Hablar de agroecología, por ejemplo, representa cosas distintas para distintas personas, aún hoy en Uruguay. Hablar de estrategias de economía circular representa también cuestiones para distintas personas, cosas diferentes. Pero también hablar de Uruguay natural representa o puede integrar conceptos o definiciones diferentes para muchas personas. Entonces, nos parece que es importante empezar a conjugar o a tratar de generar reflexión sobre esto para tener criterios comunes en la mirada y para construir también una mirada común. Hoy, estos días, está iniciándose un proyecto con fondos GEF en Uruguay, en el cual 8 ciudades del mundo están pensando o están trabajando o van a empezar a trabajar sobre cero residuos en las ciudades. En Uruguay, por decir un ejemplo de cosas que nos interpelan, ¿no? Y esto se está pensando en área metropolitana, en un departamento como Montevideo, donde básicamente todavía no tenemos ni cultura, ni costumbre, ni logística, ni infraestructura para reciclar, para valorizar. Pero bueno, ya aparecen estos conceptos de avanzar hacia cero residuo. En Uruguay se avanzó, por ejemplo, en otras áreas como lo es áreas protegidas. Hemos avanzado mucho en ganadería regenerativa. Entonces, se está avanzando demasiado, pero a niveles extremadamente diferentes. Y ahí aparecen discusiones, especialmente a nivel más político o universitario, sobre
cómo debe ser esa transición, o cómo deben ser esas transiciones, y qué implican esas transiciones. Y bueno, acá lo que queremos es tratar de primero poner algunos conceptos sobre la mesa, y después empezar a discutir cuáles son los grandes acuerdos que como país tenemos que construir. No nos vamos a poner quizás de acuerdo en hasta dónde tiene que llegar la agroecología, pero sí tendremos que discutir cuáles son las trayectorias o los paquetes tecnológicos que el conjunto de la producción agropecuaria e industrial tienen que tener en cuenta para un desarrollo más armonioso con el ambiente. ¿Cómo vamos a mirar los ecosistemas? ¿Cómo vamos a integrar la lógica de las cuencas? ¿Cómo vamos a pensar las terapéuticas fitosanitarias? Palabra rara, pero que implica una discusión más profunda sobre el enfoque de los agroquímicos o los llamados agrotóxicos o el combate a las plagas y a los peces. Es decir, ¿cómo vamos a dar esas discusiones en un país que tiene que seguir produciendo, que tiene que seguir exportando, que tiene que seguir viviendo, con ciudades que tienen que seguir desarrollándose, con gente que tiene que seguir generando nuevos empleos, pero que nos obligan a repensar? Entonces, sin más, la idea es que en el equipo, en conjunto, Raquel Piaggio, que tiene una trayectoria muy larga en estos temas, en diversas instituciones, y Virginia Chiesa, que tiene una trayectoria un poco menor, pero muy fecunda también, y después con la participación también en los comentarios de Ana Luisa Arocena, que también tiene una larga trayectoria en estos temas, y seguramente con una fuerte participación de muchos de ustedes. La idea es dar un diálogo con una presentación inicial de parte de ellas, y con, por supuesto, una fecunda interacción y diálogo con todos los que quieran participar. Así que bueno, ¿quién arranca de ustedes? Raquel. Bueno, hola, buenas tardes. A mí me toca darle inicio a esta presentación con lo que llamamos contexto y marco conceptual. Y pasamos primero. Ahí necesariamente queremos arrancar con el concepto de desarrollo sostenible. El concepto tiene su origen en el año 1987 en el informe Nuestro Futuro Común, el informe Brundtland, aunque en realidad se venía gestando. Y allí como que se acordó, hubo consenso en cómo definirlo, y el desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro de satisfacer sus propias necesidades. Eso nos da esa perspectiva en el tiempo, ¿no? Y bueno, se siguieron a lo largo de las diferentes cumbres, se siguieron incorporando conceptos, y algo muy clave, digamos, en todo este proceso fue en la conferencia de Río 92. Allí tenemos este concepto que decimos que expresa el complejo equilibrio. No, espera, el anterior. Hay el complejo equilibrio que buscamos entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico y social. Y, como decía, en Río 92 se operativizó a través del conjunto o la intersección de estos tres círculos, que son las dimensiones social, económica y ambiental. En la intersección de esas tres dimensiones es que encontramos el desarrollo sostenible. Y en cada uno de los cruces podemos identificar como que entre lo social y ambiental tenemos el mundo vivible. Entre lo económico y lo ambiental tenemos lo viable, y entre lo social y lo económico tenemos lo equitativo. Esto es como los principios que mandan de alguna manera todo lo que fue viniendo después en las distintas conferencias. Y otro hito importante es en 2012, cuando fue la conferencia Río +20, donde, bueno,
se estableció la economía verde como el cambio de paradigma necesario para proteger el medio ambiente y generar asimismo oportunidades nuevas de crecimiento económico. Y a su vez se inició el proceso para la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos allí en la pantalla, que son 17 objetivos que en realidad su fin es proteger el planeta, poner fin a la pobreza, afirmar la paz y mejorar la vida de todas las personas. De alguna manera, vamos a hacer ahora foco en el ODS 12, en la siguiente, que refiere a producción y consumo responsable. Este ODS implica, como dice allí, minimizar los impactos ambientales negativos de los sistemas de producción y consumo, mientras promueve una mejor calidad de vida para todos. Se escucha, sigue hablando. Se escucha. Sí. Entonces, tanto en las instancias de producción y de consumo, tenemos como ingresos, como input, tenemos el uso de agua, de materiales, de energía. Eso sufre diferentes procesos en la fabricación, la extracción de materiales, el consumo, y como producto tenemos emisiones, tanto emisiones atmosféricas, vertidos al agua y residuos. Es un poco, en forma totalmente simplificada, que es lo que resume un poco todos los ingresos y las salidas de producción y consumo. Esto, si seguimos así, tenemos una serie de señales de alerta. Entre ellas está, por ejemplo, la fecha de sobrecapacidad natural, que se va cada vez, digamos, sucediendo más temprano en el año. Y eso es una gran señal de alerta. Y hay otras. Lo que nosotros entendemos es que todo esto nos hace ser conscientes de nuestra responsabilidad de modificar las pautas de consumo, lo que está a nuestro alcance, y hacerlo en forma equitativa, tanto entre los que estamos hoy en el planeta como de las generaciones futuras. Y la siguiente, Jorge. Esto de los límites planetarios, digamos que antes de hablar específicamente de los límites planetarios, quería dejar claro lo que es el concepto de resiliencia, que refiere a la capacidad de los ecosistemas y comunidades para absorber perturbaciones, manteniendo sus características de estructura, dinámica, funcionalidad intactas y retornar a la situación inicial cuando esa perturbación cesa. Es importante este concepto porque los límites planetarios en realidad son procesos que regulan la estabilidad, resiliencia del sistema terrestre y la resiliencia del sistema terrestre. Entonces, nos importa mucho pensar cuál es la zona segura. Y en 2009, unos científicos muy reconocidos en Estocolmo desarrollaron este concepto de los límites planetarios, donde inicialmente eran 10, pero después los redujeron a 9, donde hay un círculo central, que es la zona segura, dentro del cual es un espacio donde la humanidad puede continuar desarrollándose y prosperando las generaciones futuras tal como hoy lo vemos. Ese círculo es lo que vemos en verde y son límites cuantitativos planetarios. El tema es que a lo que fueron estudiando y cuantificando las diferentes variables que conllevan a ese estudio de las diferentes dimensiones, de las cuales las más importantes son el clima y la biodiversidad, porque todas las demás de alguna manera interaccionan con ellas, y desde 2009 a la fecha llegamos a esta imagen que estamos viendo, donde 6 de esos límites se han sobrepasado. Y eso es muy, muy preocupante. Entonces, lo que tenemos que ver es qué podemos aportar para mejorar esta situación sin dejar a nadie atrás. A ver la siguiente foto.
Y acá es que nosotros incorporamos el concepto de transición ecológica justa. ¿Qué quiere decir? Es la orientación que pretende lograr un futuro sostenible atendiendo a las desigualdades sociales. Y queremos remarcar, sin dejar a nadie atrás. La transición ecológica es un cambio, transición, nos está hablando de un cambio, que se va a dar naturalmente en, digamos, los sistemas ecológicos. Pero la transición ecológica justa es el proceso que, atendiendo a no sobrepasar esos límites planetarios que recién hablábamos, integra los objetivos de desarrollo sostenible en el núcleo central de la estrategia de largo plazo. Y esa estrategia es ambientalmente sostenible y socialmente inclusiva. Por eso remarcamos, sin dejar a nadie atrás. A ver por qué. Entonces, eso es un proceso, ¿no? El tema de la transición ecológica justa, no es una cosa que se dé de un día para otro. Y de alguna manera incluye una serie de aspectos que nos resultan muy familiares, como la conservación de la integridad de los ecosistemas, la neutralidad de carbono, la incorporación de energías renovables, todo lo que refiere al transporte público, sostenible, la movilidad eléctrica, ¿no? Todos esos conceptos, todo lo que es el ordenamiento territorial, los modelos de urbanización, todo, ni hablar lo que es la gestión sostenible de recursos y la transformación de las pautas de consumo. Y ahora entonces vamos a cómo es que podemos nosotros transformar esas pautas de consumo y de producción de manera de hacerlas más sostenibles. Y aquí estos son estudios que se han hecho, que han ido modificando, pero que el objetivo es desacoplar ese bienestar humano y crecimiento económico que sí queremos, desacoplarlo del uso de recursos y por lo tanto reducir de esa manera los impactos ambientales. Y en la gráfica se ve clarito, si disminuimos el uso de recursos y desacoplamos ese uso de recursos de los impactos ambientales, a lo largo del tiempo vamos a poder mejorar el bienestar humano disminuyendo los impactos ambientales. Y bueno, por aquí dejo lo conceptual y Virginia continúa. Bien. Bueno, yo igual alguna cosita más conceptual que es relacionado con la visión nuestra, que en realidad ya Raquel estuvo planteando varias cosas que reflejan nuestra visión, ¿no? Pero bueno, básicamente nos inspiramos en la ecología integral, que para quienes no la conocen, en realidad a su vez está impulsada por la Laudato Si, que es la encíclica del Papa, del Papa Francisco del año 2015. Y bueno, lo que plantea, a ver, plantea muchísimas cosas, es un documento muy lindo que los invitamos también a leerlo y aparte apunta no a católicos, sino bueno, a la humanidad en general, es un mensaje para todas y todos. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es tomar eso y ver cómo lo leemos desde nuestra visión, ¿no? Y desde nuestro entendimiento. Entonces, una cosa que me gusta resaltar es el pensamiento sistémico, en el sentido de que todo está conectado, como se dice ahí mismo, ¿no? No podemos, el análisis es separar el todo en sus partes y estudiarlo por separado. Al separarlo, estamos haciendo supuestos simplificadores que estamos dejando de lado conexiones importantes y entonces después generamos soluciones, ¿no? y tomas de decisiones que no están teniendo en cuenta todas esas interconexiones. Entonces, lo primero es eso, entender que todas las actividades económicas y de consumo que desarrollamos tienen impactos que van mucho más allá de lo que vemos en primera instancia. Por ejemplo, el concepto de servicios ecosistémicos en ese sentido creo que puede ser útil, ¿no? Porque cuando pensamos en el consumo, tal vez pensemos en que extraemos recursos, que es una cosa que Raquel también mencionó en uno de los diagramas, ¿no? Pero no solamente eso, o sea, estamos haciendo uso de un montón de... Voy a mirar también a la gente que está presencial porque estoy mirando la cámara. También eso, estamos haciendo uso de recursos, pero también estamos haciendo uso, ¿no? de, por ejemplo, la regulación del clima, de la captura de carbono, de un montón de cuestiones que suceden en los ecosistemas y que gracias a eso
nosotros nos podemos proveer de ese alimento, la polinización, por ejemplo. Por el otro lado generamos residuos, y esos residuos son absorbidos por el planeta de distintas maneras, ¿no? Y digamos, nosotros le entregamos entropía, le entregamos caos, y los ecosistemas nos reordenan, ¿no? Nos reordenan todo lo que pueden, hasta que llega un punto en el que lo estamos presionando más de lo que puede a nuestro planeta y a nuestros ecosistemas, ¿no? Pero entonces, digo, está bueno, volviendo a esto del concepto de servicios ecosistémicos, en el sentido de esa visión integral, ¿no? De la ecología integral, que va en ese sentido de decir, bueno, interpretar o tener un entendimiento abarcativo y holístico de lo que está sucediendo y de cómo la forma en la que vivimos en este planeta lo está modificando para también tener como mucha más cabalidad en la comprensión de los impactos de lo que desarrollamos, ¿no? Y ese es como primer tema, la cuestión sistémica, que bueno, obviamente que es mucho más complejo tener un pensamiento sistémico que un pensamiento analítico y simplificador, por supuesto, pero estamos obligados a hacerlo porque la realidad es así de compleja y los modelos simplificadores nos están llevando a soluciones cerradas. Entonces eso es lo primero, ¿no? Y después lo segundo, poner el foco en la dignidad humana. O sea, estamos hablando de respetar los límites planetarios, sí, pero cuidando un piso social, unos fundamentos básicos de la dignidad de las personas que tenemos que cuidar y respetar, ¿no? Ahí está Kate Raworth, que es una economista que a mí me gusta citar, porque habla de la rosquilla. Entonces dice, respetemos el techo ecológico, pero también respetemos el piso social y movámonos en la rosquilla. Entonces ella plantea incluso hasta cuestionamientos al modelo económico dominante y a la teoría económica dominante o a la concepción predominante en el sentido de, bueno, de ver nuevas formas de prosperar, no crecer sino prosperar. Pero bueno, ahí me estoy yendo del tema, vuelvo porque no quiero, o sea, la idea acá también es presentar el documento y tal. Pero me parece que el enfoque de la rosquilla también tiene un poco esa visión de la cuestión humana y la cuestión ecológica integradas, ¿no? Por eso lo traía a colación, ¿no? Y una cosa también que quiero destacar de la visión de la ecología integral es este tema de decir, bueno, la vida tiene un valor intrínseco, ¿sí? No es solamente válida o valiosa en términos de lo que nos provee a las personas, a la humanidad, sino también tiene un valor en sí mismo, ¿no? Pero como se plantea allí, es que eso no quiere decir tampoco que eso nos desliguemos de responsabilidad, sino que la humanidad es tan valiosa como cualquier otra especie, ¿sí? Pero tiene muchas más responsabilidades en esta transición, por supuesto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces ahora lo que vamos a hacer, pero esto medio rápidamente, porque creo que puede resultar un poco tedioso ir punto por punto, es ir dando una pasada por 5 capítulos o 5 apartados que tenemos en el documento, donde lo que quisimos hacer fue decir, bueno, después de haber tenido como esa discusión en el grupo, ¿no? Que fueron bastantes reuniones de tratar digamos, como hacer esa lectura de la ecología integral para Uruguay, bueno, poner en el papel cuáles eran esos desafíos que entendíamos que estaban presentes o que deberíamos atender, ¿sí? Desde las políticas públicas y desde nuestra estrategia de desarrollo para Uruguay, en distintos temas, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna forma hay que dividirlo, lo dividimos en algo así como sectores, uno de ellos es agro, ¿sí? Entonces ahí identificamos claramente esta necesidad de hacer convivir, ¿no? La producción agropecuaria, que aparte es una producción que tiene, como todos sabemos, un peso muy importante en nuestra economía, hacerla coexistir con el cuidado del suelo, con el uso racional de los agroquímicos, es decir, no evitar la sobreaplicación, ¿no? Atendiendo también las cuestiones de productividad, es decir, tenemos una necesidad de, por ejemplo, de combatir algunas plagas, de algunas cuestiones que hacen a la producción, pero que hay que hacerlo de una forma que busque, digamos, cuidar y que eso evite que eso pase, por ejemplo, vía el suelo a los cursos de agua o en el caso de los fitosanitarios que afecte la salud de las poblaciones humanas o de algunos polinizadores, por ejemplo.
La gestión del agua, que bueno, tenemos un ejemplo reciente sobre ese tema, ¿no? En relación a la cantidad de agua, pero si vamos años atrás también tuvimos temas de calidad de agua, entonces ahí tenemos ese doble desafío, ¿no? De gestionar el recurso y de gestionarlo con cuidado, que también está relacionado con lo anterior, ¿no? En esto que decíamos de todo está conectado, también el uso de agroquímicos está relacionado con esa calidad. Bueno, y después toda la parte de cómo cumplimos los estándares, por dos motivos, ¿no? Primero por el genuino, que es tenemos que cumplir los estándares para cuidar nuestra casa común y para cuidar nuestra salud, pero también porque en esto se nos va la vida a nivel de exportaciones, ¿no? Y de mantener mercados internacionales de los cuales también dependemos como país, ¿no? Y todo esto en un marco de, por supuesto, de equidad en el sector agropecuario, como algo sine qua non, digamos, ¿no? Que ahí también tenemos un desafío. Después yendo al sector industrial, bueno, el concepto de producción más limpia es viejo ya, o sea, ya tiene su buena trayectoria, creo que hay compañeros en el grupo que lo pueden contar mejor que yo, pero básicamente lo que planteamos ahí como desafío es justamente cómo se desarrolla la industria, ¿no? En un marco amigable con el ambiente, cuidando el tejido social, ¿sí? Y ahí veíamos cuestiones puntuales que se pueden, que identificábamos como ejes de oportunidad para la industria, ¿no? Uno es los sectores tradicionales, pero hacerlos más, producción más limpia o hacerlos más verde, ¿no? Como plantea justamente el empleo verde, que es productos y servicios tradicionales, pero que cambian sus procesos o cambian el diseño de sus productos, etcétera, para hacerlos, para evitar minimizar impactos ambientales o en algún caso, como se está hablando más recientemente, hasta incluso generar impactos ambientales positivos. O sea, no solo se trata ya de que las actividades económicas generen, digamos, atenúen o mitiguen sus impactos negativos, sino que ya se trata de decir, bueno, ¿cómo podemos diseñar modelos de negocio que en vez de hacerle un mal al ambiente y después lo traten de arreglar o lo traten de minimizar, le hagan un bien, ¿no? En ese sentido también. Después vemos una ventaja en Uruguay en los sectores intensivos en conocimiento y en esto que decía hoy Raquel del desacople, ¿no? Ahí el conocimiento juega un rol fundamental. ¿Cómo podemos lograr una mayor producción, por ejemplo, con menor uso de recursos? ¿O cómo podemos lograr un determinado uso de recursos con menores impactos? Ahí la tecnología, la investigación, la innovación, el desarrollo, todo eso es fundamental para ayudar a ese desacople en todo lo que se pueda dar, ¿no? Bueno, y después sigo. En relación a los centros urbanos y sus entornos, que fue otro apartado que estuvimos trabajando, bueno, vemos toda esta cuestión de cómo son los centros urbanos son centros de consumo masivo de bienes, donde a su vez se genera una gran cantidad de residuos, que a su vez si miramos los datos, por ejemplo, en el Plan Nacional de Gestión de Residuos, vemos cómo esos residuos se han ido generando cada vez en mayor cantidad, en mayor variedad también, o sea, hay entidades distintas que son difíciles de atender, ¿no? Entonces, bueno, todo eso de nuestras ciudades, toda la cuestión de las emisiones, la movilidad y demás, el uso de los espacios, nos plantea un montón de desafíos también desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos como que ese sería el diagnóstico negativo, pero tenemos una contracara positiva y es que en las ciudades todo está mucho más concentrado, podemos aprovechar las economías de escala. Por ejemplo, desde el punto de vista de la economía circular, las ciudades circulares ofrecen un montón de oportunidades, de cuestiones que se pueden hacer para que algo que antes era visto como un residuo, un efluente, ahora sea visto como un recurso, ¿no? Y sea integrado nuevamente en la cadena y en el sistema, ¿no? Bueno, y por supuesto todos los temas de convivencia social tienen que estar integrados ahí. En el caso de movilidad es bien claro, ¿no? O sea, no solamente podemos, no sé, mejorar el transporte público y disminuir o digamos, disminuir, sí, el acceso de vehículos particulares a una zona para que el transporte público sea más fluido, sino que además podemos peatonalizar una zona, podemos generar un espacio de convivencia, o sea, cambiaría la dinámica
de la ciudad y no solamente un tema de reemplazar combustible fósil por vehículos eléctricos, ¿no? Sino que es como mucho más amplia la visión. Bueno, sistemas costeros, aclaro que muchos de estos temas me está costando porque esto es un aporte de muchas compañeras y compañeros que, como dijo Jorge, tuvimos durante 2 años, sobre todo en 2021, un trabajo fuerte y también un poco en 2022 y bueno, espero cualquier cosa me corrigen mis compañeros y compañeros, ¿no? O me agregan lo que quieran. Pero bueno, en el caso de los ecosistemas costeros tenemos todos los problemas de la erosión, ¿no? Cómo el avance de algunas infraestructuras complican los ciclos dunares, las cuestiones de la cobertura de árboles en las costas y demás. Y bueno, entonces hay toda una cuestión de adaptarse al cambio climático, porque también a su vez los efectos del cambio climático en esas zonas son particularmente visibles y amenazantes, ¿no? Entonces, bueno, adaptarse al cambio climático, generar infraestructuras resilientes al cambio climático, y a su vez ver cómo las dinámicas poblacionales en las costas, ¿no? Y en general el desarrollo de esas zonas, bueno, puede convivir con un cuidado de esos ecosistemas, ¿no? Para lo cual también necesitamos mucho conocimiento, porque a veces desde la ignorancia se hacen acciones para cuidar las costas que en realidad no las están perjudicando. Entonces, también está ese tema, ¿no? Bueno, en transporte me adelanté, pero porque hablando de ciudades, no hablé de movilidad, pero bueno, ahí puse un ejemplo para cerrar que me parece que es muy elocuente, ¿no? Que muestra cómo en realidad podemos transportar muchas más personas en un transporte colectivo a mucha más velocidad, generando además menos emisiones, además teniendo una menor huella material, porque para construir un ómnibus se requiere mucho menos material que para construir 60 autos, ¿no? Como podemos ver ahí, y cómo entonces es como, a veces es un cambio en la cabeza, no es pensar es lo mismo pero menos, no siempre es así, a veces es otra cosa distinta a lo que tenemos que hacer, y bueno, también como un mensaje esperanzador de que puede haber una forma de desacoplar. Aunque yo en lo personal tengo algunas dudas de cuánto podemos desacoplar y cuánto tenemos que revisar nuestro estilo de vida, si no tenemos que bajar un poquito, pero más allá de eso creo que también hay muchas cosas que sí se pueden hacer para mejorar o disminuir los impactos y a su vez, digamos, devolverle a los ecosistemas lo que le estamos, digamos, complicando, funcionando también de esta manera. Así que creo que por acá dejábamos. Muchas gracias. No sé si quieren comentar los compañeros del grupo que han estado en otras etapas o acotar, aclarar algo. No, capaz que lo que podemos hacer es, ahora le damos la bienvenida a Ana Luisa, que la van a presentar ustedes, y le damos la participación a ella, y después abrimos una discusión en la cual seguro que más de uno de nosotros nos vamos a anotar para hacer algún comentario más a título personal. Bárbaro. Está. No, mejor. Pero la dejo. Ahí está. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Vi por la columnita ahí que yo veo acá en la pantalla que hay mucha gente, bastante gente conocida, así que un cariño para amigas, amigos, parientes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esto tan interesante y que me saca de mi rutina, que es muy de actuación para la reflexión, que me fascina. Me voy a presentar un poco, según lo que Raquel me dijo. Bueno, yo soy química farmacéutica de formación básica. Y en algún momento de ese ejercicio en la industria farmacéutica yo sentí una indignación por la diferencia de calidad de lo que eran nuestras prácticas industriales y las prácticas con
los residuos en particularmente, o sea, la relación con fuera de la frontera del padrón industrial. Y eso por distintos motivos que también estaban en la situación, estoy hablando de principios de los años 90, cuando viví esa situación, y además me iba llegando información de fuera de Uruguay sobre la temática ambiental. En los comentarios que hacía Raquel, bueno, no me voy a divagar, me voy a concentrar en, porque ya me da ganas de meterme en el documento. Bueno, la cuestión es que eso me hizo pasarme a remangarme para decir, yo quiero ocuparme de este tema, y la gestión de los residuos pasó a ser profesionalmente el centro de mi vida. Me formé en un posgrado de formación ambiental que en lo que comentaron ahora me trae muchísimas de esa formación que fue preciosa en Placam, con el arquitecto Rubén Pesci en La Plata como director. Y fui estudiando medio autodidacta porque en Uruguay en ese momento, especialmente de residuos, no teníamos una formación, pero también desde la práctica, desde la experimental. Yo junté también la formación de haber trabajado unos 5 años al lado del Padre Cacho, en temas sociales recreativos, pero entendí las lógicas y las dinámicas de las familias y de las personas que utilizaban en ese momento los residuos como supervivencia y todos los impactos asociados a ello. Y entonces ahí entendí que el tema de residuos me había llegado desde el lado, me había permeado desde varios lados. Y bueno, y entonces en ese momento ya nunca más sola, siempre con distintas alianzas y socios. El principal es mi esposo, que juntos dijimos por qué no, y nos propusimos fundar una empresa de gestión de residuos industriales, abriendo un mercado que no existía. Hasta antes de nosotros lo único que existía era contratar una Volquex. Y entonces, bueno, hoy tenemos la empresa, hoy es una empresa autogestionaria, que hace 5 años la convertimos en autogestionaria. Somos unas 20 personas y trabajamos específicamente en residuos más químicos y electrónicos, y bueno, y es un eterno desarrollo difícil. Y hemos acompañado todo el desarrollo del país, que cuando tomé estas decisiones, yo siempre digo que Uruguay dormía la siesta respecto a este tema, porque no habíamos vivido crisis ambiental. De hecho, la crisis del plomo, la plombemia del año 2000, es la que dispara la demanda de los servicios de esta empresa que tenemos, y nos empuja, ¿no? Es bien interesante este enfoque sistémico, que es la esencia de la información que mencionaba, donde salir de la estructura compartimentada de las viejas universidades y los enfoques del progreso. Entonces, bueno, voy a hacer una mención también a que en ese proceso hay una asociación internacional que se llama Ashoka, que apoya a agentes de cambio a nivel mundial, que tuve la enorme fortuna de ser invitada y ser elegida. Es un proceso, y bueno, Ashoka no solo me ha hecho la calidad de vida un día a día un poquito más fácil y mitigando los rigores del emprendedurismo, sino que me ha hecho crecer y dado una oportunidad impresionante, particularmente en todas estas reflexiones y en la relación con el bienestar de la vida. Y eso no sé si se los voy a ir pudiendo explicar, pero quiero meterme entonces justamente a partir de ahí, que del documento, que lo primero que le di, cuando lo leí, lo primero que le dije a Raquel cuando me invita a esto es, bueno, los felicito y aliento el coraje de meterse con el caos, porque primero que nada hay que aceptar que esto es un caos.
Y lo digo acá que tengo acá a la izquierda el ingeniero y acá la economista, que lo niegan ese caos, lo niegan desde los antecesores, ¿no? Desde el enfoque con el que vamos a modelizar y a simplificar, ¿no? Tú decías recién, vamos a modelizar y simplificar para poder buscar soluciones, y bueno, y eso tuvo el impacto del siglo XX brutal, del XIX, siglo XX brutal, hasta que nos topamos, que nos caíamos, ¿no? Estábamos al borde del precipicio y dimos un paso para adelante. ¿Ya? Bueno, eso nos está pasando con el tema ambiental. Entonces, primero que nada, me parece muy buenísimo que hayan hecho este esfuerzo, pero me parece que inclusive hasta me voy a tomar el atrevimiento de leerles, porque sospecho, vas a saber, porque conozco a las personas de nuestras generaciones, que estamos todos muy ocupados, no sé si todo el mundo habrá leído el documento. Y entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer lo que en un momento acá el documento dice en consecuencia, o sea, como una especie de conclusión de la visión de este grupo que se pone a crear esto, qué es lo que asume como compromiso. Y dicen así, no lo voy a leer todo, pero voy a resaltar algunas cosas. Y lo voy a usar como eje para mis comentarios. Asumimos el compromiso con el desarrollo de un nuevo imaginario de la vida humana deseable. Está recontra claro con el contexto y lo que hablaron de que precisamos inventar ese paso hacia adelante, que no sabemos cómo es, nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Entonces, el nuevo imaginario de la vida humana deseable, que supere el heredado de la modernidad y su ideal de progreso. Bueno, muy bien dicho lo que yo acabo de mencionar de lo que tenemos, de dónde tenemos que dejar atrás, ¿no? El paradigma de mi padre, varón, como dicen ahora, varón, hetero, cis del siglo XX, ¿no? Patriarca, donde el progreso para él era la genialidad, era la resolución de todas las cosas. ¿Ah? Y entonces, bueno, pues no, pues resultó que no, que con el progreso no llegamos a donde se creía que se iba a llegar. Y entonces, pero no sabemos, si ustedes, creo que justamente, entonces ahora voy después voy a ir recortando pedacitos, cuando mencionan lo de la incertidumbre, que me parece muy interesante rescatarlo, quizás tomando el autor de las medidas de Rostrom, creo que es el que habla Los límites. de los límites, ¿no? Que incluso me parece un optimista que hable de una zona segura. ¿No? En el mundo de los residuos, me parece muy interesante que un esfuerzo que hizo Uruguay, que de pronto comunicacionalmente no ha sido el mejor, pero sí conceptualmente, es decir, ni siquiera hablemos de residuos no peligrosos. No lleguemos a dar nunca la idea de que un material tiene la posibilidad de ser no peligroso, porque ubicado en el lugar inadecuado es siempre peligroso. Es decir, siempre va a tener una afectación. Los microplásticos, por ejemplo. Absolutamente. La famosa bolsita plástica que estamos queriendo evitar, que hicimos con la ley esa, cumple todos los flujos de las preguntas y es no peligrosa, y la vamos a catalogar como residuo peligroso, y todos sabemos por los ojos, por la vivencia, los peligros que trae el monte criollo con los arbolitos de Navidad cuando viene la subida y deja colgado todos los plásticos en los espinillos y en la espina de la cruz. ¿Quién va a decir que eso no es peligro? Entonces, lo mismo pasa con estos términos de seguridad e incertidumbre. Solo abrir la posibilidad de que exista una zona segura, yo creo que hoy
nos da una sensación de falsedad, de que no tenemos nada seguro. No tenemos nada seguro. Asumimos la incertidumbre. Hay que asumirla y vivirla. Y ahí hago un paréntesis y aprovecho con alguna cosa que comentó en el inicio, que es los términos que usamos, la danza de términos, lo digo yo cuando doy las clases, y es importante, no importa qué término usemos, lo que es importante es que tú y yo estemos de acuerdo que vamos a usar este término para eso, para ese cosa. Después no importa nada. Yo aprendí al principio, no, porque hay que decir ambiente y medio ambiente y ecología. Me importa 3 pepinos. Lo que me importa es con lo que hicieron ustedes. Bueno, acá vamos a usar ecología integral para esto y acá lo vamos a usar. Entonces ahí podemos discutir y ver dónde y reflexionar y avanzar. Pero sí, claramente estamos en toda esta sociedad de la comunicación y estamos un poco agobiados con el término de conceptos, términos, eso, y bueno, nada, tenemos que lidiar otra vez con la complejidad. Eso me parece interesante mencionar. Voy a otro punto con el tema de cuando dice lo siguiente: integre la común dignidad humana en versiones de diversidad cultural. Y entonces ahí me llevo a toda la parte del documento que habla mucho sobre el antropocentrismo y el biocentrismo. Y entonces, bueno, otra vez una contradicción que, como decía un amigo de la facultad, yo solo vengo a aportar confusión. No soluciona. O sea, hay una contradicción que no la tenemos clara, que no creo que nadie la vaya a tener clara, que en realidad este nuevo imaginario que queremos, decimos que queremos salir del antropocentrismo, bueno, pero cuidando al hombre, a la mujer, y con esto lo hago a propósito para después meterme en el siguiente tema, ¿no? Entonces, no sé si nos vamos a poder sobrevivir, y ahí está mi profesor Aldo Rebosas de aguas subterráneas allá del año 96, que él se reía mucho de los cambios climáticos, y eso, porque decía, porque al planeta no le es la importancia, la esencialidad, lo que nos atraviesa como la humanidad. No sabemos qué energía, qué se mueve qué es el planeta Tierra, no lo sabemos, pero sí sabemos que nuestra actual situación de vida, eso sí, lo sabemos, está en riesgo. Ahora, ¿queremos trabajar para dejar el antropocentrismo? No lo queremos, pero acá nos estamos contradiciendo, pero a su vez queremos asegurarnos que esta raza humana siga viva y coleando. No lo sabemos si lo vamos a poder hacer. Yo creo que eso es otra tensión que me parece muy interesante y me gustó mucho, no lo había leído nunca, el concepto de transición ecológica que menciona acá. Me parece muy acertado los puntos 1 y 2 que menciona, creo que es en la página 14, que es la que más me gustó, donde dice, bueno, el proceso puede ser más o menos traumático para esta transición, pero reservar la expresión transición ecológica solo para referirse a las formas poco traumáticas es una cuestión política, o sea, es un deseo, ¿tá? Pero no lógica. No tenemos por qué pensar de que vamos a tener éxito en lograr que sobrevivamos. Nos puede venir un cataclismo, y algunos ya lo tuvimos. Bueno. Y el segundo punto, lo que ya dije, el grado de incertidumbre al respecto es extremo, ¿no? Entonces, para mí, es como una cuestión de honestidad emocional, intelectual, de equidad, aceptar el que planeamos, ¿no? Y hacemos el plan de gestión de residuos, el plan nacional, pero que no tenemos la más pálida idea de qué vamos a poder cumplir, ¿no? Y lo digo esto porque sí, yo vengo como rehabilitada de culturas de los años 90 que me lanzó el emprendedurismo y que aquello era hacer planes y métodos y objetivos, entonces ¿qué ibas a llegar y por qué no llegaste? Y por suerte, con dolores que tengo en el cuerpo, pude librarme de eso, y en realidad es asumir mucho más la vida como un arte y una gratitud enorme de estarla viviendo, que no sabemos qué va a pasar con ella.
sigo adelante cuando dicen, después de todo esto, dicen, ahonde en democracia, bien, todo lo que después habla de lo participativo, lo colectivo, ¿no? Que me parece como súper, lo mencionan muchas veces, y que de pronto cuando en la parte que describió Virginia, que sería mucho más asociado a una cuestión de las buenas prácticas, ¿no? Por eso las buenas prácticas que podrían, y que es para discutir, y eso es una cosa como mucho más de técnicos, pero sí interesantísimo tener estas discusiones de buenas prácticas bajo la luz o la inspiración de estos conceptos. Y paso al que me interesa, que es avance en equidad. Y entonces acá yo digo, a mis efectos, a mi juicio, a mi vida, a mis vivencias, a este documento hay que completarlo con el feminismo. El patriarcado es acumulativo. Está asociado, y especialmente no hablo ni de varones ni de mujeres, hablo de patriarcado y de feminismo, como enfoques, como estilos, como sensibilidades y capacidades organizativas y que jerarquizan qué cosa, ¿no? Y entonces, a mí la lógica me da que la acumulación es una falta de ética. Es una falta de ética. La acumulación, cualquier acumulación es una falta de ética. Entonces, por ahí, este documento habla de la frugalidad compartida. Y para mí es por ahí, ¿tá? Es por ahí. Para los rockeros argentinos, Emilio Solari le cantan, que ahora parece que es una frase de Borges, la vulgaridad. ¿Cómo es? El lujo vulgaridad, ¿tá? Esa frase que el Indio Solari nos hizo cantar, disfrutando, hay que vivirla, y a mi entender hay que vivirla, y desprenderse fuertemente de, y entonces, para eso el feminismo nos viene a traer buenas noticias, o sea, o buenos apoyos, o enfoques, ¿tá? Mi historia, mi trayectoria de emprendedora y ahora de autogestionaria y con empresas de todo tipo, que en las alianzas, algún día ojalá pueda escribir el libro que desearía para poner en foco esto que les estoy diciendo conceptualmente, pero poder ponerlo en casos, ¿tá? En casos de cómo el estilo patriarcal no nos lleva a este lugar, ¿tá? Entonces como ya digo, lo tomo como una cuestión de sensibilidades, jerarquías, modos de organizaciones, que es lo que hay que a mi gusto. Y acá está muy suave, ¿no? Bueno, está capaz que a la Laudato sí le hace falta feminismo, al Papa Francisco ha trabajado mucho, pero le hace falta más, y hay que animarse a hacer esos cambios. También en el tema de la equidad, porque me parece que esta es la frasecita más corta de todo este compromiso que asumen, bueno, aparece todas las otras cosas, ¿no? El racismo, el capacitismo, ¿cómo se llaman los animales especificistas? Bueno, los que especistas, gracias. Sí, bien, exacto, porque son términos que son de las generaciones que nos vienen ensayando. Entonces, esta tensión entre el antropocentrismo. Yo ya convivo con personas que entienden que un animal no humano tiene los mismos derechos que el humano y hace sus opciones en base a eso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ese? O sea, entonces, ¿seguimos pensando en que solo es el ser humano, el antropocentrismo? No lo tengo. Yo sigan reflexionando ustedes. Pero sí, me parece que son desafíos enormes que tenemos y que la frasecita la palabrita equidad abre un enorme juego por ahí, ¿no? Discúlpame.
Tenés 5 minutos o Perfecto. 7. Yo creo que ya hemos terminado. No, es porque si Sí. alguno va preparando alguna pregunta, está bueno, o algún Bien. comentario. Me queda solamente en esto también, en el término de la equidad, profundizo un poquito más. Y yo no tengo, Nos vemos. okay, no tengo a mano datos o cosas, ustedes, pero algunas ustedes las pusieron, pero en esta nueva sensibilidad que hemos aprendido de que el lenguaje nos hace también, y por eso es que hay que pasar al lenguaje inclusivo, etc. También en los temas ambientales, hay que, este término de danzas hay que cuidarlo. Y cuando hablamos mucho de que en algún momento se dice hemos, ¿no? Todos hicimos un gran desastre en el planeta. Otra vez, pues no. El norte lo hizo tantísimo más que nosotros. Y entonces también ahí hay que dejarnos un despeje, un aire, porque, y entonces, yo pondría, el hemos lo pondría, un signo igual al, un an con mayúscula, más un hemos en minúscula, porque también nosotros no estamos afuera. Pero hay una denuncia que hay que seguir haciendo, que no la podemos asumir nosotros como una culpa. Por ejemplo, para mostrarles así una cosa vivencia de buenas prácticas, esto no, es muy cruel la inequidad brutal que hay en el mundo en el nivel de cuando estamos hablando de sustancias, de residuos peligrosos y muy específicos, y todas las previsiones de exportaciones y de importaciones, y que cuando todo se produce allá en el norte, está todo abierto para que baje, pero después no lo podemos subir, tenemos que gastar muchísimo dinero para mandárselos de nuevo para que lo procesen. Para dar una idea de que cómo está, ya no lo recontra saben, solo lo quiero poner, pero ese hemos, a mí ese hemos me duele. ¿Tá? Y yo digo, yo asumo mi responsabilidad, pero no la responsabilidad de otros. Creo que cada uno la tiene que tomar. ¿Tá? Y por ahí, ¿no? Por ahí, creo que ya he dicho todo lo que me había anotado. Nada, volverlos muchas gracias por darme este momento que me emociona. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente muy bueno. Estimados por ahí, estimados y estimadas, uno tiene los clips muy incorporados, cuesta. ¿Alguien que tenga algo para aportar o pregunta? Yo quiero hacer un comentario en esto. Si no, agradezco del público de aquí. A mí me parece que una cosa que yo agradezco estos comentarios que nos hacía ahora Ana Luisa, porque van apareciendo distintas dimensiones en esto del documento. Es a quién le escribimos. Una cosa es cuando escribir desde Uruguay, esto que estabas planteando ahora, ¿no? Escribir desde Uruguay hacia afuera. ¿A quién le escribimos? Le escribimos a la sociedad, porque nosotros, y está bueno esto que vos nos traes, o sea, nosotros pensamos mucho más, escribimos pensando en las tensiones que hay entre la industria y el ecosistema costero y las ciudades y el campo y el agro. Y claro, en realidad esto es multidimensional, porque le escribimos a la gente, a los jóvenes, a la juventud que mira esto desde una perspectiva distinta, porque incorpora los feminismos desde una perspectiva distinta, las construcciones y las responsabilidades. Los niños del norte tampoco tienen la responsabilidad como tienen los adultos, que siguen construyendo, aunque son del norte. Y probablemente los del sur también tengamos distintas responsabilidades. Y probablemente en Uruguay los niveles de consumo nos hagan mucho más responsables a los que estamos acá sentados que a otros que están con otro nivel de consumo. Entonces, tiene que ver con cómo se para el país. Ahora, para nosotros lo que es importante en estos tiempos de construcción
política, es hacia dónde marcamos o cómo empezamos a generar esperanza y cómo marcamos trayectorias hacia algún lugar. Transiciones, caminos, nuevos paquetes, nuevas tecnologías, nuevos abordajes, el tema de la frugalidad, el tema del consumo. Bueno, ¿cómo empezamos a marcar pautas? Porque si no entramos en las discusiones, no quiero más agronegocio, no quiero más minería, y no estoy diciendo que esté a favor o en contra. No quiero más minería, pero me compro un celular que tiene los minerales que en alguna otra parte del mundo alguien, capaz que con mano de obra peor y más esclava de la que sería acá, está consumiendo. Y yo estoy consumiendo eso. O no quiero consumo y me paso en el shopping. Entonces hay mucha, a veces nos mentimos a nosotros mismos mucho en torno a esto. Y creo que eso es importante y que el país tiene que definirse hacia adelante. Yo me imagino un Uruguay natural mucho más cargado de huella ambiental en el corto plazo, como resultado de políticas públicas activas, vinculadas al agro, vinculadas al desarrollo turístico, vinculadas al desarrollo industrial, y eso requiere mucha innovación y mucha investigación. Y hoy yo veo que la investigación en Uruguay no está dando la respuesta que tiene que dar. Tengo aquí, probablemente hayan varios compañeros que son investigadores de INEA incluso, y tengo discrepancias. No estamos mirando con la misma vara la competitividad que la sostenibilidad, o sea, la sostenibilidad económica que la sostenibilidad ambiental de los sistemas. Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros a esos límites? Que comparto contigo que capaz que hay una zona roja y una zona menos roja, y capaz que no sabemos qué es lo verde y qué es lo rojo. Lo que sí está claro es que hay algunos rojos que deberíamos atacarlos antes que otros. Entonces, igual me sirve, sin entrar en la discusión, la necesidad de poner algunos límites, que no es los límites planetarios del mundo, es los límites de lo que yo estoy haciendo ahora como ciudad de Montevideo en la gestión de la circularidad de los residuos, concreto. No me voy ni al campo. ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano hoy? ¿Qué estoy haciendo yo como consumidor hoy? Entonces me parece que a veces uno en estos temas separa lo que piensa de lo que hace y lo que exige de lo que hace. Y me parece que tenemos que trabajar más en eso. Sí, nadie más tiene. ¿Alguien? A las... Bueno, hay una pregunta en el chat. El tema químicos hablamos, por ejemplo, de baterías de litio, automóviles eléctricos a batería. No sé si sí, ese tema, tú lo mencionaste, también creo que por ser exigentes al documento le hace falta escribir la palabra minería, no la tiene. La busqué y no tiene la palabra minería. Y lo que tú dijiste, correctísimo del celular, y bueno, y el tema del transporte que tú mencionabas, ¿no? O sea, yo no tengo todavía claridad y más o menos de lo que recibo todos los días de información, de que alguien tenga con cierto dominio de qué va a pasar con el flujo de masa del litio, ¿no? Y todos los problemas y de todos los problemas geopolíticos que genera. O sea, nada, por eso digo que es eso de que usamos como arte. ¿Qué pasa si nos pasamos? Más allá de que además toda la infraestructura que precisa la batería, y vamos a ser reclamables, que nos van mejorando, Habla más claro para la cámara. Ah, perdón, bien. Bueno, eso sí, o sea, estoy de acuerdo que son otra vez todas las preguntas, que para los cuales, no sé, no quiero monopolizar la palabra. No, estaba Horacio que No, un comentario más, una reflexión más, escuchándola, ¿no? Entre estos 39, creo que somos 71 que están por Zoom y los que están acá. A mí me parece, una que conozco del instituto, el proceso del equipo que terminó redactando, ¿no? El equipo de trabajo. A mí lo que me parece importante, mirándonos en este microsistema, los que están en la pantalla y los que estamos acá, más el Sorsal que está cantando hace rato acá, que es como un testigo, acá de familia al lado hace rato. Bueno, hay presencia con inclusión, ¿no? De la otra parte del reino animal.
Lo que sí me parece importante es entre el aportar, o de hecho avanzar lo que son decisiones conceptuales, por ejemplo, todas las atribuciones que fue haciendo en la primera parte, pasando por la indignación de Ana Luisa y la más esperanza o desesperanza en la que había Virginia. Digo, porque hay cosas que son como tener un mapa compartido entre los que estamos aquí, más todos los que representamos, entre lo que son, por un lado, perspectivas más paradigmáticas, la complejidad, la incertidumbre, ese es el marco como paradigmático, cómo tener también resortes que tienen más que ver con la cuestión ética, ¿no? La indignación es una referencia ética y la esperanza también. O sea, y hay otro segundo campo de la ética para vivir desde la ecología integral. Lo otro es la precisión conceptual. Y después está el tema de las prácticas y los actores involucrados. A mí, yo me alegro que Annalisa haya traído también la experiencia vivencial de lo empresarial, que para los ámbitos nuestros a veces quedan un poco más distantes de reflexión. Hablamos mucho de los poderes públicos, ¿no? De los grupos políticos y de los actores sociales. Pero, por último, cómo construir una trama de cuáles son los actores más protagónicos y que pueden incidir más en lo que es una transición ecológica, para ir a un concepto del documento que creo que es de los centrales. ¿Cómo nos ponemos todos en clave de transición ecológica y según el ámbito de incidencia podemos aportar? Algunos en el campo de la incidencia empresarial, del impacto ambiental puro y duro, no tenemos incidencia, salvo desde la perspectiva ciudadana, que es muy limitada, ¿no? Por todas estas referencias que hacía Annalisa a la relación norte-sur, ¿no? Esa escala casi planetaria, la posibilidad de incidencia es prácticamente mínima. Pero sí podemos incidir. ¿A qué voy? A que me parece que el documento, una manera también de avanzar es mapear los actores en relación a los problemas y a las estrategias de cambio. Me parece que puede haber un capítulo que lo podamos, ¿no?, enriquecer entre todos de cuáles son las estrategias de cambio según escenarios y posibilidades, ¿no? Y no pensándolo para tiempos indefinidos, sino con horizontes de factibilidad e incidencia. Sí, claro, pero para ver un poco la dinámica de la que estamos conversando. Hay un comentario acá Leo y después le paso a Pablo, que es Eduardo Bianco, que bueno, que aparte le agradece a María Luisa, plantea que para él, si bien los arbolitos de Navidad son graves, los microplásticos en el tejido humano pueden terminar siendo más graves. Entonces, a veces vemos una parte y eso desemboca en otra, y hay consecuencias que no las tenemos nada claras, de muchas cosas, ¿no? Del efecto de la Coca-Cola, que capaz que no la miramos como una cosa asociada al ambiente y está en nuestro cuerpo y tampoco. Pero entonces, Pablo. El comentario de Franco Bianco, que va a estar el sábado que viene en una militancia de ecología integral en el Parque Barofio a las 9 de la mañana, con una actividad tradicional que es tomar conciencia de lo que está pasando en esa zona de Molín, y él es el que lidera ese proceso el próximo sábado. Bien ahí. Pablo. No, mi comentario va muy en sintonía o emparentado, primo, de lo último que decía Horacio respecto de constituir un mapa de actores. A mí me parece que esta cuestión de la transición ecológica, de las opciones, las propuestas que están formuladas en el documento, no pueden quedar en la apelación a los individuos. Requieren acción social. Como yo soy muy demócrata, y creo que la democracia es lo primero que tenemos que defender, porque es la herramienta a la cual podemos construir cambios en libertad, en respeto a todas las opiniones, me parece que es clave traducir estas cuestiones en voluntad política. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Porque hay conflictos de intereses, porque como decía el Plan Internacional, no es lo mismo lo que han hecho los del norte que los del sur, que todos tenemos alguna cosa. Lo mismo pasa en el caso de las sociedades concretas. No todos tenemos igual responsabilidad en la generación de problemas ambientales o no hacer algo para resolverlo, pero la forma de resolverlo tiene que ser
democrática, es decir, tenemos que construir los acuerdos políticos y sociales. Por eso digo que esto es la reflexión de Lazo, que suscribo, para impulsar políticas públicas que permitan luego, decididas democráticamente, aplicarse junto a la sociedad. Solamente para dar un ejemplo práctico de lo que digo, la política antitabaco que se implementó en este país. Es un gobierno democrático, aprueba una política antitabaco que terminó siendo obligatoria para todos, ¿verdad? No fumar en lugares cerrados, no fumar en los restaurantes, tener que fumar afuera, etc., ¿no? Es decir, al punto que después los niveles de consenso con esa política terminaron siendo mucho mayores que los que había previo a su implementación. Ese es el ejemplo, no está perfecto, pero lo traigo para razón de decir que tenemos que traducir esto en propuestas de política pública que logren las adhesiones democráticas mayoritarias para poder llevarlas a cabo, ¿sí? Entonces, el principio de cuando se habla de la frugalidad, palabra que yo suscribo plenamente, por supuesto que creo que está bueno que nos comprometamos personalmente con ello, pero creo que tenemos que desarrollar políticas que promuevan esa frugalidad, ¿sí? Es decir, si el transporte individual es bastante contraproducente con todo esto, no puedo solo hacer una apelación al transporte, a no usar el transporte individual, sino promuevo sistemas de transporte público eficiente desde el punto de vista ambiental, de calidad, etc. Si no, es un contrasentido, un discursito que yo sé que no van a tener. Simplemente quería aportar esa reflexión porque me parece, por eso digo yo, enfatizada por eso, que es la cuestión que inmediatamente nos debe comprometer. Sí, acá Sebas plantea, bueno, en clave de innovar, ¿no? Dejamos los trolebuses que funcionaban con energía eléctrica y ahora estamos comprando ómnibus 100% eléctricos importados y nos hacemos los ecologistas, digo. Entonces, también hay que tener muy en cuenta todas las innovaciones que hay detrás o los procesos o los poderes que hay detrás de las innovaciones. Pero sí, a mí me parece que es importante esto, que quería rescatar lo que planteaba Pablo, porque nosotros como instituto sentimos esa responsabilidad de pensar y de transformar la sociedad, pero eso, a través de los espacios que nos brinda. Y entonces creo que hoy hay una necesidad de aportar de densidad a la discusión con propuestas que trasciendan la discusión entre vecinos, sí o si no, qué sirve y qué no. Uno mira y habitamos en un mundo donde, también en el sur, yo quiero traer un ejemplo porque a mí me indigna. Hace tiempo que miro el Google Maps, ¿tá? Si se toman el tiempo de mirar el Google Maps en América Latina, van a ver que Misiones es una isla de selva hasta el Amazonia. O sea, entre la isla de selva, que es, mírenlo al Google porque es interesante, van a ver una isla verde en el norte argentino, después van a ver 2 o 3 islitas en Paraguay, que son parques nacionales, el resto de Paraguay no es más selva, y van a ver que la selva empieza en Rondônia, que estamos hablando 2.000 kilómetros arriba de Misiones. Entonces, el sur también tiene cosas para hacer. Y cuando competimos con Nueva Zelanda en producción, la isla norte de Nueva Zelanda, que es la gran productora de leche, era una selva. Entonces, y en Uruguay, con todas las discusiones que podamos tener, con todas las discrepancias que podamos tener, tenemos una ley de uso del suelo que obliga a una rotación, que hay mucho más por hacer, sin duda, pero que cuando nos miramos al mundo y cuando le exigimos al mundo, hay muchas cosas que tenemos que exigir también, al norte, por supuesto, y al sur. Yo tenía, Raquel tiene algo para Virginia. okay. Tenemos unos minutitos. En realidad, no, nada, yo comparto esto que vos decías, Ana Luisa, de que hay cosas que no están resueltas. Nosotros al escribir nos obligamos también a llegar a una especie de acuerdo, en algún caso hasta alguna concesión, de decir cómo atamos esto con esto. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? En algún momento hablamos de desacople y hasta hay una gráfica donde se habla, y después hablamos de la frugalidad y cómo vamos y venimos entre un montón de conceptos que capaz que
Lo que hay que entender es tal vez la escala temporal y espacial de lo que estamos planteando, ¿no? No estamos planteando hoy en día en Uruguay, en este próximo periodo de gobierno, de crecer, por ejemplo, pero sí estamos planteando, bueno, tal vez a largo plazo el estilo de vida tenga que cambiar, y lo tiene que cambiar toda la humanidad, no puede cambiar Uruguay solo porque sin inmolarse nos comen. Entonces, también como que o sea, mirar esas tensiones, pero también pensarlas desde que, bueno, puede haber distintos mensajes que parezcan contradictorios, pero que es porque son estrategias a distinto nivel que estamos planteando y que hay que entenderlas en ese contexto, ¿no? También cuando nos referimos a hemos, como vos bien decías, a veces no estamos hablando de Uruguay, es algo mucho más amplio, ¿no? Es nosotros como humanidad, entonces, por más que no, mucha gente fuera de Uruguay, no creo que lea nuestro documento, humildemente, pero tipo, me parece que parte de eso también es decir, bueno, nosotros desde nuestra forma de vida, cómo nos hemos parado frente a esto y las cosas que hemos estado haciendo, reconocerlas en nombre de la humanidad, no en nombre de nuestra individualidad o de nuestro país, ¿no? O sea, por supuesto que hay personas, cuando miras las gráficas de emisiones de gases de efecto invernadero cruzadas con el ingreso per cápita y te das cuenta que no es hemos, algunos años, otros no, ¿no? Claramente, eso totalmente compartir. Yo me permito, con lo que decían Horacio y Pablo, cuando fui escribiendo mientras leía, en algún momento escribí, ¿a quién están queriendo convencer? Que a su vez es el capítulo 2 de un proyecto ambiental, de formación de proyectación ambiental, mapa de actores. O sea, ¿por qué? Porque la temática ambiental es las interfaces. Es las interfaces entre actividades. Es decir, lo ambiental, el conflicto ocurre cuando hay superposición de intereses para un suelo, para una calidad de agua, para un recurso. Entonces, el mapa de actores es absolutamente clave para moverte en una temática ambiental. Y entonces sí, apoyo absolutamente eso y me doy cuenta así que me pasó un poco. ¿Quién está queriendo convencer? Porque a mí no, a mí me recuerda, yo ya estoy convencida. Ahora, al argentino que se quiere invertir en Punta Ballena, capaz que si lo pueden convencer, estaría genial de que desmantele esa guarangada. Pero no vamos a tener un PBI. Claro. Que Antilla está afilándose la bigote que se la resube el PBI de Maldonado. Entonces, bueno, ese desacople, en una época la Comunidad Económica Europea tenía un premio, no sé qué pasó con él, premiaban a quien pudiera presentar una estrategia del decoupling entre el PBI y la generación de residuos. O sea, hasta ahora no hay lugar del mundo que pueda demostrar que aumentó PBI y disminuyó residuos. Disminuyen disposición final, el enterramiento, y porque van a reciclaje, valorización energética y eso. Pero la generación de residuos pensado como cada actividad, qué es lo que define como que ya no lo quiere, ya no le es útil, no hay país que haya podido disminuir esa tasa. Aumenta PBI, aumenta generación. El Uruguay vivió un decrecimiento de generación de residuos. Agosto del 2002. Entre julio del 2002 y septiembre del 2002, en julio del 2002 entraban 2.300 toneladas de residuos en la usina de Felipe Cardoso, en septiembre entraban 1.500. Genial, si ya sabemos cómo disminuir residuos, vamos a hacer lo mismo. Raquel, ¿tenés un comentario? No, bien. Bueno, gente. Allá dice educación, Sí. educación. Y reflexión. Sí. Educación, sin duda, reflexión. Hay que trabajar. Marisa Cirilo. ¿Cómo andan? Yo me atrevo a abrir el micrófono, me sumaron a último momento y estoy escuchándolos con una alegría tan grande todo lo que están diciendo que hasta voy tomando notas de algunas frases que van tirando y es una genialidad. Pero la verdad es que quería compartir con ustedes una sensación que estoy viviendo desde hace 15 días. Estuve
ya que nombraron a Argentina y la situación, yo soy argentina, entonces estuve ahí, estuve en una cooperativa con gente que son dirigentes sociales y demás. Y la verdad es que volví a Uruguay, más allá de muy angustiada por la situación de mi país, con esta necesidad de mover más rápido las redes y tener más coherencia en lo que hace uno en el día a día. Y la verdad que cada tanto esta sensación de agotamiento y de no saber por dónde arrancar y qué redes mover, asfixia un poco. Pero creo que estos espacios, no leí el documento, pero no lo tengo, me encantaría leerlo. Yo creo que lo que venían diciendo, no sé quién habló y abrió el micrófono de esto, bueno, generar entonces un espacio y mover el documento y llevar el tema y movilizar y llevar adelante todo lo que tiene que ver con la normativa que está en el norte y toda la porquería que nos cae al sur y cómo nos impacta y todos los foros internacionales en donde se van tratando cosas y más cosas, pero esto no se trata, más allá de que sociedad civil cada tanto levanta los puntos cuando les permiten abrir los micrófonos, la verdad que lo veo tan necesario que si ustedes están pensando en tener alguna actividad o de alguna forma seguir moviendo las cosas, cuenten conmigo, porque la verdad que es por ahí. Así que bueno, gracias por eso. Gracias. Bueno, gracias a ti y bueno, gracias a todos. Acá hay un primer gracias, porque quizás no lo aclaramos al inicio. Como decíamos, hoy hicimos una presentación, el documento lo vamos a compartir. Yo he puesto ya más de una vez mi teléfono, me lo piden por WhatsApp, lo piden por correo, como sea, alguno de nosotros. Es un documento que, si bien lo estamos haciendo público, seguramente tenga nuevas versiones o nuevos aportes, y es una construcción de muchas personas que han ido colaborando y que probablemente ahora sean parte de muchos más que se suman. Iremos viendo en conjunto cuáles son las actividades idóneas para que esto se puedan ir transformando estas cosas en propuestas concretas. Así que bueno, gracias. Para el instituto es un honor poder meternos en estos temas y es un gusto poder compartir con casi 40 personas que han circulado y que probablemente también lo compartan con otros y no sea la última vez que nos veremos. Gracias a ustedes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Antes de parar, descarga el chat. Bien, bueno, Muchas gracias, Noela. ¿Cómo se descarga el? ¿Querés ahí? ¿Qué? Muchas gracias. No, buenísimo. ¿Dónde es? Todo eso que hablamos de... No lo digamos. Y te lo graba, te lo guarda en el video. Para que no lo vea ahí yo. ¿Dónde? No lo vi. Estos temas, por ejemplo, en el 2050, falta muy poquito, vamos a hacer 10.000 millones de personas en la Tierra. Acá. Ah, está.